Buenos días a todos los asistentes. Pasamos al cuarto acto del ciclo de conferencias. Hoy le toca el turno a don Narciso Espinal Campra y voy a leeros aquí unas líneas para que sepamos todos un poco quién es Narciso. Narciso nace en Almería el 8 de febrero de 1943. De los 7 a los 17 años vive en Adra porque se desplaza a su familia por trabajo. Hace el bachiller como alumno libre aquí en el Celia Viña, es decir, ha sido compañero de todos vosotros, y posteriormente hace el preuniversitario de manera oficial. Ya desde muy pequeño mostró muchas habilidades para el dibujo. Fue alumno de Luis Cañada en la Escuela de Artes de Almería. Todos sabemos que Luis Cañada es el autor del fresco que hay abajo en la capilla, ¿vale? Bien, en septiembre del año 1962 marcha a Madrid a estudiar aparejadores y termina en mayo de 1967. Regresa a Almería, donde empieza el ejercicio de su profesión, obteniendo en 1981 el premio Alco. En 1980 también empieza su etapa como constructor y promotor, primero con una empresa de construcción de pistas deportivas y posteriormente de urbanización y edificación. Como coleccionista, además de cerámica antigua, soldados de plomo, armas antiguas, imágenes y noticias de Almería, programas de feria de Almería desde finales del siglo XIX, posee una importante colección de postales con las que, en colaboración con Juan Grima, se han editado por La Voz de Almería desde el año 2005 los álbumes de postales La Almería Perdida, Almería Modernista, Almería Minera y Ubera y Almería en la Belle Époque. Y en general elementos de edificación antigua de Almería como techos, puertas, rejas, solerías, etcétera, rescatadas de edificios demolidos que han sido restauradas y colocadas como elementos que siguen sirviendo para su uso para el que fueron destinadas. Ha colaborado con imágenes de Almería y su provincia y piezas de cerámica antigua en numerosas publicaciones y exposiciones, entre otras La Casa de las Mariposas, Del Rito al Juego, Vivir en el Andaluz, Luminaria, Almería vista por los viajeros, Nombres y apellidos tradicionales de Almería, exposición del milenio de Almería en el Museo de Almería, etc. Aficionado a la cerámica, reproduce piezas antiguas de época prehistórica, íbera, romana y árabe. Tras su jubilación en 2008, retoma su actividad como pintor de óleo y llega a realizar, no hace mucho, una exposición en el Faro de Roquetas. Y bueno, ya conocemos un poco a Narciso y sin más os dejo con Narciso Espinal y la conferencia Patrimonio Almeriense, toda una vida al rescate. ¿Esto se enciende? Ya está. ¿Ya está encendido? Sí. Bien. Bueno, pues ante todo darle las gracias a este instituto, a su director, don Antonio Carrillo, a don Félix Expósito, por haber contado conmigo para esta conferencia en este ciclo sobre el patrimonio urbano. El compromiso que me hizo don Félix para participar en esta conferencia coloquio me ha obligado a ordenar y revivir muchos recuerdos, algunos casi olvidados, y aunque al principio estaba preocupado, al final me he alegrado porque algunos momentos fueron emocionantes y ha sido agradable rememorarlo. Vamos a hacer primero una consideración. ¿Qué es el patrimonio histórico, el patrimonio urbano? Es el conjunto de los bienes de una nación o de una ciudad acumulado a lo largo de los siglos, que por su significado artístico, arqueológico, histórico, etcétera, son objetos de protección especial por la legislación. Almería es una ciudad milenaria. ¿Cuál es su patrimonio? ¿La Alcazaba? ¿La catedral? ¿Alguna cosa más? Se ha demostrado que la mejor manera de proteger el patrimonio es la educación. Hay que conseguir que la juventud aprenda a apreciar el patrimonio por su riqueza y su valor histórico. Por eso, cuando don Félix me dijo de dar una conferencia a la que yo no soy muy aficionado, cuando pensé para quién iba dirigida, pues consideré que debía de darla.
Analfabeto es la persona que no sabe leer ni escribir, pero por extensión el que es ignorante e inculto, es decir, la persona que no tiene conocimiento de alguna rama del saber. Yo, por lo tanto, podría ser un analfabeto especializado en la edificación, por mi profesión como aparejador. El problema que hay hoy en día es que muchas personas son analfabetos especializados. Saben muchísimo de su profesión, pero no les interesa muchas otras ramas del saber. De esta manera, nuestro patrimonio se está viendo muy perjudicado. Bueno, pasemos esto como una introducción porque luego saldrán temas que nos hará recordar esto que he dicho. Pasé mi infancia en Adra en los años 50, como todos los niños dedicaba a coleccionar tebeos, programas de cine o sellos usados. Y también algunas veces recuerdo de subir al Cerro de Montecristo, un enclave fenicio, a buscar piezas cerámicas, que había muchas en superficie en aquella época, y ese fue mi primer contacto con la arqueología. Hice el ingreso en este instituto, los exámenes eran orales. Me acuerdo perfectamente, los profesores en una mesa, nosotros íbamos pasando, y me acuerdo que estaba Celia Viña. Celia Viña le daba hoy nombre al instituto, y para nosotros ya era una persona que tenía un prestigio impresionante. Tengo de ella el libro Canción tonta del sur, con una dedicatoria a don Luis Pericó García, un arqueólogo y catedrático de historia moderna y antigua, un hombre muy prestigioso que fue profesor y amigo de Celia Viña. En esa Canción tonta del sur, aquí veis una caricatura de Celia Viña hecha por Leopardo Anchori, que era un alumno importante para Celia Viña. Estudió Bellas Artes y luego fue un artista de cine, trabajó en muchísimas películas. Este es el otro libro de Celia, La vida de Cervantes, se publicó en el 49 y luego se publicó después de su muerte, en el año 55, un año después de su muerte, La vida y obra de Celia Viña, con prólogo de Gerardo Diego y dibujo de Luis Cañada. Bueno, estudié preuniversitario en este instituto. En relación al tema, me acuerdo que miraba por el ojo de la cerradura lo que hoy en la biblioteca, ahí estaban las piezas de lo que era el Museo de Almería, que era un almacén de piezas, no era museo, no era visitable, no se podía entrar, no estaba abierto a nadie, y yo miraba por el ojo de la cerradura mirando todas aquellas cosas, nunca pude verlo. Cuando volví de Madrid de hacer la carrera de aparejador, empecé a trabajar. Yo no tenía ni idea de la cantidad de objetos enterrados que había en el casco antiguo de Almería, ni idea. La construcción en aquellos tiempos eran los últimos coletazos de la Edad Media. Los techos, todos los andamios se hacían todavía con madera, y las excavaciones se hacían con un pico y una pala, de tal manera que cuando salía la pala iba a la tierra y iban envueltos los objetos cerámicos, las piezas de cerámica. No había objetos enteros, pero salían muchas piezas. Entonces la primera pieza que yo encontré en mi vida fue esta. ¿Qué era esto? Yo no lo sabía, creía que era un tintero. ¿Y dónde veía yo que era lo que era esto? No había nada, no había libros. No había libros que hablaran de la materia en absoluto.
Yo no sabía si esto era árabe, fenicio, romano o lo que fuera. Bueno, pues como he dicho, los andamios se hacían artesanalmente. Tenemos una foto del edificio de las mariposas de los años... Ah, bueno, era un candil, el objeto no era un tintero, era un candil árabe. Bueno, eso es el año 1913, 14, 15 o por ahí, ¿no? Pues en los años 60 se seguían haciendo las construcciones de esta manera. Nadie se paraba a recoger una pieza, nadie, ni las autoridades, ni los empresarios, ni los encargados de obra, ni los albañiles, ni nadie. Había algunas personas que se dedicaban a ir por la obra y darle un dinero a los albañiles para que si salía alguna pieza se la guardaran, o bien para ellos, coleccionistas particulares, o bien para vendérsela a anticuarios. Yo no llegué a conocer a ninguno. Cuando un pozo se terminaba, con un pozo de la excavación se terminaba, yo me metía adentro a buscar, a ver en las paredes y en el suelo, a ver qué es lo que aparecía. Lo que aparecía son restos de cerámica, eso que veis ahí, trozos. No salía una pieza entera, una jarra, hombre, difícilmente. Una de las primeras veces que me metí, cuando estaba en el fondo del pozo, alguien de broma me tiró una piedra en la cabeza del tamaño de una naranja, me dio en el hombro y por poco me liquida. En aquella obra pude recoger con tranquilidad, porque en la primera obra que yo participaba, yo llegué recién terminada la carrera de aparejador, pero empecé a dirigir una obra en comunidad, de la cual yo era uno de los comuneros, y como yo era el encargado del personal y de todo, pues yo podía dirigir aquello con la lentitud que yo quisiera. Si aparecían cosas, pues yo las recogía. Una vez, cuando yo ya simplemente era aparejador, pues eso no era tan fácil. Pues la gente iba rápido y había que trabajar rápido y nadie se paraba a recoger nada. Es más, si aparecía alguna pieza, pues se le daba un picotazo, se rompía y a otra cosa. Una vez, cuando en una obra, me acuerdo, en una obra mía ya, con mi gente, me acuerdo que llegó un obrero y me dijo: don Narciso, que aquí hay un sitio donde hay muchas piezas. A ver, efectivamente, en un ruedo de unos 60 centímetros había cantidad de piezas de cerámica. Pues yo las recogí, las iba recogiendo, las metí en una caja, y cuando seguí recogiendo, resultó que era un pozo. Era un pozo que se había hecho para sacar agua, que se había dejado abandonado y que servía de vertedero a la gente que vivía alrededor de ese pozo. De tal manera que cuando se rompía una vasija, pues cogían y la tiraban al pozo. ¿Qué pasa entonces? Pues la parte más profunda del pozo era la cerámica más antigua. La parte superior del pozo era la más moderna. Pues yo empecé a sacar piezas y a meterlas en cajas. ¿Qué pasa? Que el pozo era 60 centímetros, sin obrar, de tierra. Entonces tenía que buscar yo un obrero pequeñico para que entrara allí, porque uno grande no entraba. Entonces, arrodillado con una espuerta entre las rodillas, empezaba a sacar piezas. Con la cuerda subíamos la espuerta arriba y lo íbamos guardando. Hasta que de pronto, en un momento dado, yo vi a ese hombre a unos 7, 8, 9 metros de profundidad. Me asusté y le dije: venga, salte de aquí, y ya está. Yo cogí todas esas piezas, me las llevé a mi casa, las lavé y empecé a ordenarlas. Pues imaginaros un montón de, yo qué sé, miles, cientos de piezas rotas. Pues allá estaba todo mezclado. Estaba la cerámica roja, la cerámica blanca, estaban asas, había fondos de jarra o bordes de jarra, otras tenían un grosor de 3 milímetros, otras tenían de 1 centímetro. Pues entonces empecé a clasificar todo aquello.
Las rojas a un lado, ahora las que tienen un grosor determinado a otro, las que tienen las blancas al otro, las jarras, las bocas, y con eso empecé durante años a intentar clasificar todo aquel material. Pues conseguí bastante. Fueron noches enteras, a lo mejor, hasta altas horas de la madrugada, buscando a ver si esta pieza casaba con esta. La iba juntando, cuando tenía bastantes la iba pegando y entonces, veis, por ejemplo, eso es una jarra. Pues todos esos trozos estaban allí dentro, pero estaban cada uno en su sitio. Entonces, para llegar a hacer eso, pues me tiré, pues eso, ya os digo, muchas noches. Venga, pasa a ver qué más tenemos por ahí. Un día me encontré una pieza de mármol. ¿Y esto qué es? No sabía lo que era. Puede ser el borde de una balaustrada. Pensé, ¿y dónde lo miraba yo aquello? No sabía dónde hacerlo. Le pregunté a un profesor de aquí, del instituto, tampoco lo sabía. Era una parte de una macabrilla, que es una pieza de mármol que se pone encima de la tumba, de una tumba árabe, imitando lo que es el caballón de tierra que se forma al enterrar a una persona. Y entonces, con inscripciones que tiene pues el nombre del Señor, el día que murió y piadosas suras del Corán. Resumiendo, en cada uno de los solares que trabajé, recogía las piezas, las lavaba, las metía en bolsas de plástico y esas bolsas de plástico en una caja donde ponía el nombre del solar donde lo había encontrado. Como no sabía ni lo que eran ni lo que en la época pertenecían, pues yo empecé a buscar libros. Esas cajas así como esas. El primer libro que encontré fue este, La cerámica medieval española, de Luis María Lluviá. Pero ahí no hablaba de cerámica árabe, era un librito muy pequeño, hablaba de algo, pasa. El segundo, Mallorca musulmana, de Guillermo Rosselló Borduy. Ahí sí se hablaba de la Mallorca musulmana, y como en general las piezas cerámicas son muy parecidas de uno y otro sitio, ya me sirvió. Cuando Guillermo Rosselló, al cabo de los años, vino a mi casa a ver la cerámica que yo tenía y le enseñé este libro y le expliqué lo que había hecho, me dio una cariño, me lo dedicó. Ante tantas reliquias conservadas con tanto cariño, uno queda anonadado. Cordialmente, Guillermo Rosselló. Como estos libros no me daban información suficiente, pues me dediqué a visitar museos. Pero casi todos en aquella época estaban cerrados. Aquí en Almería no había. Los que estaban abiertos se podían contar con los dedos de una mano, y los que hablaban de cerámica árabe, pues muy poquito. Las monedas, nunca encontré una moneda, que sirven para datar la cerámica un poco. Nunca encontré una moneda, porque los obreros, cuando la encontraban, lo primero que hacían era morderla, a ver si era de oro o de plata. Si era de oro o plata, se la quedaban. Si era de cobre, la tiraban. No tengo ni una sola moneda en todas las excavaciones en las que he estado. Bueno, yo tenía entonces una cantidad de cajas muy grande, tenía ya unos ciertos conocimientos muy relativos, y entonces mi hermano Luis Espinar, que fue profesor de matemáticas en este instituto, cuando estaba en el Aladra conoció a Isabel Flores Escobosa, licenciada estudió geografía e historia y había trabajado en el Museo de la Alhambra en la clasificación de material cerámico árabe. Pues era una persona muy entendida, era y es una persona que sabe de cerámica. Entonces mi hermano le dijo, pues mi hermano Narciso tiene allí unas cosas, y entonces, pues me gustaría conocerlo, pues cuando quiera. Una tarde vinieron a mi casa, yo empecé a sacar de las cajas, ella vino con una amiga,
que también era entendida en cerámica, empezó a sacar cajas y a ver todo aquello. Me pidió permiso para clasificarlo, para estudiar, y yo le dije que encantado. Unos meses más tarde me dijo que aquella noche no había dormido, viendo lo que había visto. No se lo esperaba. Bueno, pues vinieron muchas veces, dibujaron piezas. Es un dibujo ya a tinta, antes hay uno a lápiz, ese de a tinta, eso es a lápiz, primero se pasan a lápiz, se ponen todas las características de la pieza y luego se pasa. Entonces, con parte de estas piezas se hicieron varias exposiciones. La primera fue Vivir en Al-Ándalus, cerámica del siglo IX al XIV en la Diputación de Almería. Un catálogo que se hizo con el Instituto de Estudios Almerienses en 1993. Las piezas se restauraron en Málaga y hay una anécdota curiosa. Había una tinaja grande, esa tinaja, que se montó en una habitación. Cuando fueron a sacarla para traerla aquí a la exposición, pues la puerta era más estrecha que la tinaja, no se pudo sacar. Entonces hubo que romperla y volverla a hacer y luego vino después de la exposición. La segunda exposición fue en el Museo de Almería, del Rito al Juego, en el año 2006. No es que las piezas todas sean mías, muchas piezas son mías, no todas, está claro. Luego también hemos expuesto piezas en luminaria, 2 milenios del cristianismo en Almería, y luego en Almarilla, Puerta de Oriente, expusimos esta pila de abluciones y esta otra pasa, esa, y luego una pipa de Kif, que esta es la foto de la exposición. Bueno, pues Isabel Flores ha traído a mi casa a ver la cerámica, pues desde Guillermo Rosselló, su director del Museo Arqueológico de Mallorca, a Juan Zozaya, su director del Museo Arqueológico de Madrid, que me dijo que por qué no las piezas no se las donaba al Museo Arqueológico. Yo le dije que sí, pero que más adelante. Han venido también especialistas del Valencia de Don Juan, y luego han venido mucha gente a hacer su tesis sobre cerámica, porque hay cerámica de cuerda seca, cerámica esgrafiada, cerámica al manganeso, y para estudiar todas esas distintas técnicas ha venido mucha gente a hacer su tesis. Una de ellas fue Claire Dellery, una francesa, que luego resultó que ha sido una especie de conservadora en el Museo del Louvre. Entonces, cuando hicieron la exposición Marruecos medieval, un imperio desde África a España, me pidió que le mandara esta pieza para la exposición. No se la mandé porque la pieza era salir de España, y eso es un problema, es un peligro, y preferí que no. Cuando ya llegaron los arqueólogos y empezaron a hacer excavaciones arqueológicas, yo ya dejé de... Estas las piezas que tengo son anteriores a todo eso. Cuando ya llegaron los arqueólogos, ellos cogían sus piezas, hacían sus estudios y las mandaban al museo. Pero como los solares no se excavan en el 100% de su superficie, sino que es un 40 o un 50%, pues de pronto en un solar, yo cuando ya había terminado el arqueólogo, cuando ya estaba todo terminado, me di cuenta que había los restos sobresalían del terreno 3 paredes de una habitación. Con mi gente excavé aquello y salió ese zócalo de una casa nazarí. Llamé inmediatamente al museo para que vinieran los conservadores y se la llevaran.
Eso ya no era mío, ni yo tenía por qué coger eso, ¿para qué? Ya había gente que sabía mucho más que yo. Esto ha servido para hacer muchos trabajos sobre los zócalos nazaríes. Nunca compré una pieza en mi vida. Solamente cuando me enteraba que en algún obrero se había llevado una pieza que le había salido entera y le había gustado, se la llevaba a su casa, pues yo intentaba hablar con su mujer y cambiársela por otra jarra que ella eligiera en algún comercio e intentar cambiársela. Lo que yo tengo no es una colección. Yo nunca he intentado coleccionar nada de esto. Mi única intención ha sido preservar las piezas porque es un patrimonio de Almería. Estamos hablando de lo que decíamos antes, del tema del patrimonio. Y siempre lo he tenido dispuesto a disposición de los estudiosos. Una vez me enteré que en Caster del Rey, porque parte del patrimonio, mucha parte del patrimonio histórico de Almería, pues sobre todo de cerámica y de objetos enterrados, hoy día está en los vertederos. El 90% está en los vertederos. Como yo un día me enteré de que en Caster del Rey había un vertedero, pues me fui para allá. Empecé a mirar aquellos montones de tierra y me encuentro. ¿Cuál es mi sorpresa? Cerámica sigilata romana. Eso no sale en el casco histórico, esto de alguna villa romana o algo. Bueno, pues lo que hice fue, cogí a 3 hombres y un arnero grande, un cedazo grande, me fui y cribamos los 3 o 4 camiones de tierra para sacar estas piezas. En el año 2016 ya el arqueólogo Lorenzo Cara Barrionuevo publicó el libro 150 años de arqueología en Almería, escarbando entre papeles, y me pidió que colaborara con alguna cosa que yo recordara que había encontrado y tal. Lo más importante que en la Plaza de la Virgen del Mar, en una excavación, yo me di cuenta que los muros, lo que yo estaba viendo en superficie a nivel de calle, era la parte alta de los muros. Entonces empezamos a sacar la tierra y salió el alzado de la casa, es decir, el nivel de esa casa en aquella época estaba a 3 metros por debajo del nivel. Saqué los planos, aquí tenéis el fondo, saqué los planos y todo eso se lo di a... Yo creo que por la configuración, veis 3 naves separadas con unas puertas aquí. Esto está batido, pero... ¿dónde está? Aquí. Eso son 2 puertas que se ven en la foto anterior, una entrada y 3 naves. Almería sería una ciudad árabe que tendría cientos de baños árabes. Podría ser esto un baño árabe, o los restos de un baño árabe, podría ser. Y este es el tema de la cerámica. Como ahora vamos a hablar de otras cosas, pues si queréis, tenéis alguna duda o alguna cosa, pues intentamos solucionarosla. Seguimos. Bueno, al final de los años 60, buscando terrenos para hacer un campo de tenis, porque el Club de Mar se nos había quedado pequeño, encontré en Huércal de Almería un terreno y ahí decidimos, un grupo de amigos, hacernos nuestra casa. Y ahí me hice mi casa. Al hacer la casa incluí todos los elementos decorativos, puertas, rejas, suelos, etcétera, que podía conseguir en los edificios antiguos que se demolían en Almería. Algunas cosas las tenía y otras las he ido colocando a lo largo de los tiempos. Yo le tenía dicho a las empresas que demolían, a Silverio Tagliamonti, el italiano, que cuando hubiera una demolición que me avisara inmediatamente para ir yo primero con mi gente
y sacar lo que pudiera. Entonces un día me dijo: Narciso, vete rápido porque mañana vamos a empezar a tirar el sanatorio de Gómez Angulo, el que estaba enfrente de La Hormiguita, por ahí, creo. Pues yo me fui con mi gente y empecé a cargar un camión con todo lo que... rejas, puertas y tal. Cuando llevábamos 2 o 3 horas trabajando, me llama Silverio y me dice: Narciso, que la obra no la hago yo, que se la va a hacer otro. Y Dios mío, ¿qué hago con el camión cargado? Pues digo, yo me lié la manta a la cabeza y me llevé el camión con mi gente y salimos pitando de allí. Otras veces, luego, momentos importantes, por ejemplo. Yo había visto una casa porque la querían vender y yo fui a verla y yo, el precio no me interesaba, pero yo vi esto. Y esto, Dios mío, esto yo no lo había visto nunca. ¿Qué era lo que era eso? Pero yo sabía que eran unas ménsulas, que era una viga, que era un techo importante. Cuando lo demolieron, pues me fui, ahí veis las cabezas de las vigas cortadas, me fui para allá y entonces pedí permiso. Oye, ¿esto lo queréis para algo? Pues no, no lo queremos para nada. Bueno, pues ¿me lo puedo llevar? Sí, hombre, sí, llévatelo. Y entonces empecé a cargar piezas. Esos son ménsulas, en el estado en que estaban cuando yo las cogí. Pásalas todas. Tenían pues 8, 9, 10 manos de cal. Entonces mi mujer y yo empezamos a limpiarla con cuidado, con mucho cuidado, a ver qué era aquello, y pasa hasta la última. Esto es una pieza tal como quedó después de limpiarla. Yo tenía una habitación en mi casa, pero el techo que tenía una altura de 2,70. Si yo ponía esto en mi casa, pues el techo se me quedaba muy bajo. Una habitación larga, pues yo cogí y rebajé la habitación entera, todo lo que pude para abajo, puse unos peldaños y bajé el suelo. Y empecé a montar el techo en mi casa. Eso que veis ahí no tiene nada pegado ni nada clavado, todo está montado al aire, con su espiga y con sus cajeados. Eso en un momento dado se empiezan a quitar madera y se lleva a otro sitio. Yo pensando que esto vaya algún día a algún sitio que merezca estar. Es una armadura del siglo, de finales del XV o principios del XVI. En Almería hay 2 techos similares a este. Bueno, esto ya es el edificio montado, pero bueno, esto es ya el techo ya montado definitivamente en la casa. A ver, pasa. Esa es la habitación, es muy larga, y ahí tengo la biblioteca y mi sitio de trabajo. Pasa a ver, esa. Pasa a ver que si... Ahora, en el convento, en el antiguo convento de los dominicos en Almería, hay un taller de carpintería, que es la actual escuela de artes, que antes era el instituto. En el taller de carpintería están esas ménsulas. Son las mismas, parecidísimas. ¿Qué pasa? Que ahí quedan muy pocas, porque al hacer la escalera de acceso nueva, por donde ahora mismo se entra, cortaron la habitación en donde estaban esas ménsulas y las tirarían o harían lo que sea con ellas. Y otro sitio donde están en el convento de las Puras, en la parte alta.
o sea, Juan Antonio García Granado, que arqueólogo que estuvo en mi casa, dice que son del siglo XVI, porque similares son las que aparecen en las casas moriscas del Albaicín en Granada. Bien, otra ocasión, una puerta. Yo había visto en una casa de planta baja una puerta y yo decía, pues esta puerta es interesantísima. Mirad la puerta como estaba. O sea, fui a la obra cuando la estaban desmontando y gracias a Dios, que es otro momento importante, pues me dijeron que sí, que me la llevara, que eso era... Entonces me la llevé. La puerta estaba así. Sigue pasando. Tenía 8 o 9 capas de pintura y prácticamente no se veía lo que era así. Hombre, se veía que ahí había algo. Bien, pasa entonces. Esa es la puerta. Pasa. Bueno, pues entonces había que quitarle esas capas de pintura, había que restaurarla. Cuando una puerta está en estas condiciones como la que yo me encontré, lo normal es tirarla. Está pasando ahora mismo con muchas puertas de iglesias en los pueblos de Almería. La puerta es vieja y se tira. Y se hace una nueva perfecta. A nadie se le ocurre restaurar una puerta. Nosotros empezamos a marcar los cuadrados de unos 15 por 15 o de 10 por 10 y empezamos capa por capa porque no sabíamos lo que había detrás. Es decir, quitábamos una capa de pintura, luego quitábamos otra en el otro lado, quitábamos y así hasta llegar a sacar la puerta entera. Pásala esa. ¿Veis las capas de pintura? Hay una capa verde, aquí una capa marrón, aquí una capa gris. Pues una a una hubo que ir quitándola, pero por trozos. Sigue pasando. Hasta llegar más o menos a conseguir ver la puerta. Sí. Entonces, luego había que restaurarla. ¿Por qué? Pues porque esa puerta, cuando no encajaba la puerta, pues la mujer llamaba a un carpintero y la cepillaba. O la parte baja estaba arruinada. Entonces hubo que restaurarla. Ese larguero que veis ahí, este larguero, ese de ahí, ese larguero, pues es la parte que le faltaba a ese lado de la puerta. Y en la parte baja, esa pieza es lo que le faltaba en la parte baja. Todo eso se ha hecho con espigas de madera, no hay nada pegado tampoco. Es tal con otra madera vieja, antigua, que yo busqué de obras antiguas, pero sin hacer nada. Esa ahí tenemos otra vez la puerta. Venga, pasa. Esas son las escopladuras para la parte baja que falta, que estaba mal. Pero también faltaban trozos de madera. Entonces hubo que hacer moldes de resina, y entonces con resina reparar las partes que faltaban. Y con resina para que se viera claro también que era lo que era nuevo de lo que era antiguo. ¿No veis? Eso es un trozo ya terminado con resina. Una zanca que le faltaba a la zanca. Venga. Esa es la hoja ya todavía aquella sin decapar. Esta ya parte decapada y parte reparada por la parte de atrás. Esa es la parte de adelante. Y ahora, entonces, le faltaban muchas piezas. Esto es una madera de pino con incrustaciones de nogal, formando dibujos. El dibujo que veis es una cruz rematada por una hostia, la mitad de una hostia, con unos rayos saliendo. Ahora la veremos mejor en otro sitio. Veis que faltaban muchos trozos y otros trozos estaban clavados con púas, pues todo eso hubo que sacarlo, sanearlo, buscar las piezas, acoplárselas y montarlas, sí. Eso ya son lo mismo, todo lo mismo. Sí, ¿eh? No, falta la última. ¿Dónde está la pieza, la puerta terminada?
Ahora aparecerá en algún... ahí está. Bueno, esa es la puerta terminada y puesta en la casa. Amplía el dibujo de arriba. ¿Ves? ¿Ves una cruz? A ver. Eso. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una puerta de una iglesia. No puede ser de otra cosa. A un particular no se hace esa puerta. Por el sitio donde me la encontré, pues yo creo que es de la sacristía de San Pedro el Viejo. Que cuando la desamortización de Mendizábal, la parte de obra que no es de cantería era de obra normal, la tiraron entera y esta señora dijo: esta puerta para mí. Es una puerta, como comprenderéis, que también tiene cientos de años. Habrá poca, hombre, en la catedral me imagino que habrá cosas, pero aparte de la catedral no creo que haya mucho. Bueno, pues ya vamos a ir. Escayolas. Pues esto es una escayola modernista de una obra del Paseo. Cuando yo fui a verla, pues cogí esta escayola y la monté en la casa. Estas escayolas estaban alrededor de, por ejemplo, del salón, ¿no? Pues entonces, cabeza de niño, cabeza de mujer, cabeza de niño, cabeza de mujer. Juegos infantiles. Esta estaba en el comedor. Los juegos infantiles eran 3 placas con diferentes juegos que iban rodeando la habitación. Eso lo iban a tirar entero, como se tiró entero, nadie recogió nada. Yo me llevé a un escayolista, con una sierra cortamos las piezas y la montamos en la casa. Son, como veis, dibujos, parecen holandeses o parecen... Pero de estas... Hemos encontrado luego, en una casa de Almería, hemos encontrado las mismas escayolas. Lo que pasa es que estas están repintadas y no están pintadas con la delicadeza que están pintadas las que yo tengo, que se ve que nadie las ha repintado. Yo estas las veo con un color muy acusado. Pasa ya. ¿No lo veis? Es las mismas escayolas. Bueno, rejas de balcones. Yo mi casa, las rejas que tengo en mi casa son rejas antiguas, de casas de Almería. Estas estaban enfrente de la catedral, enfrente de la torre de la catedral. Estas son de Rosales, de la tienda de Rosales. Esta de una casa de Almería, pero eran 3 balcones y yo lo uní para formar la terraza. La de abajo, la de arriba es mucho más antigua, pero y no está unida, es tal como estaba en la obra. Da la casualidad de que me vino clavada en el sitio. Eso de una puerta de paso también, de una casa de Almería. La anterior es de la iglesia de San Pedro el Viejo, la reja que subía a la torre. Esa de ahí es la cancela que había para impedir el paso a la torre. La parte de arriba no, la parte de arriba se la he puesto yo. Esa es de la antigua cárcel de Almería. Esta es una puerta de Almería de las que había en todas las casas, en muchas casas. Esto es un suelo de baldosa hidráulica de la Cartagenera. Este estaba en el edificio de la Sevillana. Yo lo desmonté y lo coloqué en la casa. Las tejas de la iglesia de San Pedro el Viejo. Desmontaron las tejas, pues yo me llevé las tejas. Lo estaban tirando, o yo no sé lo que hacía. Me ofrecieron 2 confesionarios, pero digo, ¿y esto cómo lo meto yo en mi casa? Lo podía haber puesto en el vestíbulo y haber dado confesiones allí.
Estos son cristales de propaganda de tiendas antiguas. Esta es de Almacenes Segura, esta es de la tienda de Rosaflor. Pues todo esto, de estos se habrán tirado cientos de miles. Hay otros que tengo, pero por ser grandes, se lo he donado al Museo de Terque. Porque, por ejemplo, hay uno que son los cristales que había en las tiendas antiguas de Almería, que decía Paraguas, no sé qué, la Villa de León, casa fundada en 1860, o por ahí, y esa se la di al Museo de Terque, porque yo en mi casa, ¿para qué le iba a tener? Y esto que veis aquí son suelos de gres de Noya, que son piececitas pequeñas, que estoy ordenándolas para montarlas en alguna habitación de la casa. Eso sería un suelo de gres de Noya terminado. Hay piezas cuadrados, rectángulos, rombos, triángulos, y cada pieza en azul, en rojo, en verde, y con eso se va formando el dibujo que quiera en el suelo. Estrella. Llegamos a la fuente de San Pedro. Esta es la fuente de San Pedro, según una postal de los años 30 o por ahí. Me enteré que la estaban demoliendo. Yo no me lo podía creer, pero me fui para allá y efectivamente cuando llegué la fuente estaba destrozada y metida en un contenedor. Llamé al de los contenedores, como era gente que había trabajado conmigo: oye, por favor, ese contenedor, ¿dónde lo llevas? Al vertedero. No, pues llévalo a mi casa. Y entonces me llevé la fuente a mi casa. Con una grúa, hubo que descargar con una grúa aquellas piezas de mármol y meterlas allí. Ahí están, en mi casa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el dado en donde estaban las inscripciones no estaba. ¿Quién se ha llevado el dado? Pues alguien se lo llevó. Hubo en aquel momento una rebolica grande en la prensa protestando por la barbaridad que habían hecho, porque es que no la habían desmontado, sino que la habían roto con un martillo. Habían roto la fuente, todo, el dado, todo. Mirar el dado roto, con la señal con la S del martillo. Bueno, entonces dijeron que era que, como la fuente era vieja y perdía agua, pues que lo mejor era cambiarla y hacer una nueva. Pues bueno, y entonces dijeron que era una fiel réplica fotográfica de la antigua. Bueno, pues se parece algo, pero mirad, ahí en el escudo, los leones lo han puesto para abajo, los castillos de lado. En la fuente original los leones están hacia arriba y el castillo también está hacia arriba. Sí, ¿qué pasa? Luego, esto ya es yo no sé de lo que es. Pon ahí. Hay una cara que es ilegible plásticamente. Entonces esa cara ilegible, pues no sé quién habrá hecho esto, si el marmolista o quien algo ha hecho ¿qué ha puesto? Arriba. Esta es la fuente nueva, lo que estáis viendo es la fuente nueva. ILS, Ilustrísimo Señor, 4-3/VV Sartorius. Esto superior político de esta. Eso es lo que dice la fuente. Pues si vais allí cualquiera de vosotros diréis, bueno, ¿y esto qué es? Un acertijo. Esto es un acertijo. Bueno, pues no es un acertijo. Ahí lo que dice en ese primer renglón es: Ilustrísimo Señor Don Eugenio Sartorius. Don Eugenio Sartorius fue gobernador civil, jefe superior de aquí, de político superior de Almería, provincial de Almería, y fue el que consiguió que la plaza de San Francisco, que es la actual plaza de la catedral, se remodelara y se hiciera nueva
Y cuando se hizo esa nueva, que fue sobre el 1850, el acuerdo del ayuntamiento es de 1849, la fuente debe ser de 1850. Entonces se hizo una dedicatoria a don Eugenio Sartori, jefe, no es, como dice, esto político, no, jefe político, no es esto, es jefe político superior de esta provincia. Falta por terminar de leer la parte baja, lo conseguiremos en cuanto le dediquemos un poco más de tiempo. Aquí veis las dos fuentes, la original y la nueva. Si eso se parece en algo, si fotográficamente, esta es la reproducción fotográfica, que venga Dios y lo vea. Si para nuestras autoridades, los que nos gobiernan, las cosas son viejas y no son antiguas, mal camino llevamos. El patrimonio se perderá. Es lo que, por eso había empezado al principio diciendo que era lo que era el patrimonio, que debe de estar protegido legalmente y que a pesar de todas esas protecciones, pues está desapareciendo. Si una persona hubiera ido de Almería en los años 60 y volviera ahora a Almería, pues se creería que está en otra ciudad. ¿Qué hay de aquellos años? Si no ha quedado nada. Eso es lo que tenemos. Si tenéis... bueno, ¿hubieran demolido la fuente de los peces de Perceval? Hubiera sido un clamor popular, pero como esto era de los tiempos de Isabel II, pues ya era una cosa vieja. Esto es lo que hay. Si no aprendéis a amar el patrimonio y a valorarlo en todo, en total, esto no tiene solución, porque al final no se le da importancia a nada. Y esa es mi conclusión final. ¿Se lo entregas tú o no se lo entregas tú? ¿Sabes lo que os voy a traer, que no he hablado de eso porque ya sería muy largo? Yo hice una colección con Juan Grima, de mi colección, eso sí es una colección de postales antiguas de Almería. Hemos editado 4 álbumes de postales, de reproducciones de las postales. Vosotros tenéis el primero aquí en la biblioteca. Y yo tenía que haber traído hoy los otros 3 y no los he traído, pero prometo dárselos a Félix para que los traiga. Pues. Muchas gracias.